Bien, muy buenas tardes. Primero, agradecer. Siempre digo que hay una palabra mágica para que la comunicación fluya y es el saludo con la mirada del agradecimiento a todos los que nos rodean, porque tenemos la dicha humanamente de que todo lo que está en el contexto o en el ecosistema en el que vivimos, todo es parte de la vida. Entonces hay que agradecerle a Dios y hay que agradecerle a cada uno de los seres humanos que como ustedes hoy nos traen hasta acá. Por eso siempre comienzo pidiéndoles un fuerte aplauso a todos los organizadores del evento y de hecho, por supuesto, a William. Tengo que decirle William porque William fue de las primeras personas en el Perú cuando comenzamos a hacer el periplo por todas las regiones peruanas. Yo creo que hay más de un peruano que no ha ido a los lugares donde yo fui a capacitar profesores peruanos. Desde cruzar ríos y ver grandes cocodrilos o serpientes en el agua y todo eso, llegar a un sitio donde el lodo era hasta la cintura prácticamente en Madre de Dios y cruzando el gran río aquel para irme al otro lado, etcétera, y dormir en una estera una noche porque no había hospedaje. Esas son las cosas que nos dan la parte más hermosa de saber por qué somos profesores. Lejos de ese currículum que yo diera cualquier cosa por hablar previamente con los organizadores y que no lo lean, a mí lo importante es decir, aquí está un maestro que quiere venir a compartir experiencias con otros maestros. Nada más que eso. Y aquellos que tuvieron conmigo el momento de darme a mí el privilegio hace unos años de haber estado en varios diplomados que hicimos acá, cursos, conferencias y también en un doctorado que tenían una parte por acá de la Cantuta y yo era su profesor, creo que de investigación, si no me equivoco. Les agradezco infinitamente que hoy están acá y me lo han hecho recordar. Yo sabía, pero no recordaba de ellos, porque ellos son más adultos que yo, ¿no? Entonces, por eso, pues ya no los recordaba, ¿no? Pero están acá. Todo eso es parte del quehacer. El verdadero maestro tiene que alimentarse de cada elemento que está en el entorno, porque educación no es sinónimo de improvisación, es sinónimo de observación, es sinónimo de diagnóstico, es sinónimo justamente de la utilización de la ciencia, que lo es la educación, para poder transformar lo que estamos haciendo, para poder innovar sobre lo que estamos proponiendo, para poder diseñar nuevas propuestas educativas. Pero lejos de todo esto, que nos vamos siempre al mundo profesional, yo siempre digo lo siguiente, el maestro que enseña matemática, física, química, biología, español como lengua, etcétera, enseña ciencias, ¿correcto? Pero lo primero que tiene que aprender el maestro, el buen maestro, es a conocer las dimensiones psicológicas del ser humano, porque estamos preparando hombres, y lo digo en el sentido del género neutro del sustantivo de la palabra. Yo no caigo en los vacíos del lenguaje, ¿cómo se llama?, sexista que existe actualmente de ellas y ellos. Como modesto profesor de lingüística no caigo en ese vacío, porque es parte de nuestra modesta formación investigar siempre todo lo que va apareciendo. Para nosotros, los que estudiamos lingüística, es un error continuar con ese lenguaje sexista en el mundo lingüístico, en la parte de la lengua castellana. Es un error, así de sencillo, es un error. El que quiere investigar, pues ahí están todos los textos que incluso en estos días está manejando de nuevo la Real Academia de la Lengua Española. Digo esto porque una de las variantes más importantes del maestro es investigar. El maestro no puede estar siempre convencido de que con el currículum nacional como documento que le entrega el ministerio ya está todo. No, esas son las pautas para iniciar tu proceso de enseñanza. Esas son las pautas para que tú reinicies el proceso de aprendizaje. Porque se aprende y se enseña y se aprende. Entonces, en función de eso, siempre tenemos que estar alertas para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo, quiénes lo están necesitando y cuánto me estoy preparando para hacer todo lo que yo acabo de mencionar en estos momentos.
La educación, como dije hace unos instantes, no es sinónimo de improvisación. La educación es una ciencia. Y si es una ciencia hay que estudiarla, hay que investigarla, hay que proponerle nuevas variantes, nuevas dimensiones. Y hay algo que quiero destacar. Yo llevo por acá, estando ya de manera definitiva un tiempo de 7 meses en la linda ciudad de la Amistad Chiclayo. Linda por la gente, fea por el descuido que tienen las autoridades por la ciudad, linda por la gente, ¿correcto? Para mí es lo más importante. Pero digo todo esto en virtud de lo que vamos a conversar con ustedes en función de la formación del ser humano desde la investigación científica. Por eso yo propongo en el título que ustedes ven en la primera diapositiva, que también me voy a sentir un poco incómodo porque no me gusta que la gente me esté pasando las diapositivas. Ustedes saben, el maestro siempre anda y yo una hacia adelante y yo hacia atrás. ¿Quieren verme molesto? Que yo vea en una conferencia que tengan que decirle la primera, la segunda, la tercera. No, no, yo voy pasándolo como maestro, pero no traje y tampoco los organizadores tienen el puntero. ¿Ya? Entonces, yo voy a ir tratando pero el título es La investigación científica en el contexto educativo formativo. Y voy a utilizar la palabra contexto más de una vez, con la intención, como profesor del área de lingüística que soy, no es correcto decir en el marco de, lo correcto es decir en el contexto de. ¿Correcto? Porque el marco no es más que el espacio para. Entonces, sobre esa base, yo voy a conversar con ustedes. Hay algo que nosotros tenemos que destacar. En el mundo en el que estamos viviendo, un mundo bastante convulso, un mundo con varias dimensiones de desespero, un mundo de tantas guerras, un mundo de tantos odios, un mundo en que hay una especie en peligro de extinción, que sabemos todos cuál es esa especie en peligro de extinción. ¿Quién es? El hombre. La humanidad está en peligro de extinción. Entonces, sobre esa base, lo único que puede hacer que esa humanidad se sostenga en el contexto de lo humano es precisamente la educación y la investigación sobre la ciencia llamada educación. Al decir esto, estoy recordando algo para todos los que somos profesores, maestros en sí, por vocación, no por ordenanza de alguien, sino porque quise serlo. ¿Ya? Yo vengo de una tierra donde el que quiera ser cosmonauta lo puede ser, amén de todo lo económico, aclaro, pero el que quiera ser biólogo es biólogo, el que quiera ser matemático es matemático. Yo, según mis padres, tenía que ser o abogado o médico, ni lo uno ni lo otro. Le dije sencillamente, voy a ser profesor. Como mi maestra de segundo grado, que la recuerdo así, la estoy viendo, Oneida Conde Robles, y la otra profesora, maestra también, Aleida Bess Rivero. Las recuerdo porque marcaron. ¿Pero por qué marcaron? Y yo tenía 7 años o 6 años, y ya tengo, no saquen cuenta, yo nací en 1900.com, ¿ya? Entonces, como nací en 1900.com, la cuenta se les va a perder, ¿ya? Pero recuerdo, ¿por qué recuerdo? Porque las dos profesoras, dos maestras, marcaron mi memoria. Y ahí está la esencia del maestro, el que marca. ¿Y cómo marca? Justamente a partir de su preparación y su conocimiento. Me enseñaron siempre a preguntar por qué y para qué. Siempre. Y eso lo tengo en todo momento con todo respeto. Ante una autoridad yo siempre digo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y dejo claro, no te estoy faltando el respeto. Yo quiero saber que me estás indicando por qué hace falta y para qué hace falta. Para entonces tomar esencia de lo que voy a hacer correctamente. Sobre esa idea, en este contexto, estamos en este mundo convulso y retomo la idea en que estamos casi todas las universidades latinoamericanas pensando siempre en la formación profesional
Y cada vez que se habla de la formación profesional y de las competencias profesionales. Pero a nosotros nos preocupa algo, a los que somos profesores, maestros por esencia. ¿Y dónde está lo humano del proceso? ¿Dónde está el maestro de cualquier nivel que acompaña al niño, que acompaña al adolescente o que acompaña al joven en formación profesional para convertirse en mejor ser humano desde la profesión que está aprendiendo? Y eso, además de ser parte de las dimensiones del buen maestro en todos los niveles educativos, está acompañado con un eje transversal en la formación curricular, la llamada investigación científica. Pero hablar de investigación científica es hablar de metodologías, es hablar de instrumentos, es hablar de técnicas y de hecho es hablar del método general de la ciencia, el método científico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo investigar, para qué investigar y qué proponer. El maestro bien preparado no está esperando que la UGEL o que el especialista del Minedu o que el ministerio en su gran cumbre de ministros o viceministros le digan qué tiene que hacer en el salón de clases. El maestro bien preparado tiene en la mano toda la documentación reglamentada, pero es solamente la primera pauta para un camino largo: transformar y contribuir con la personalidad en la parte formativa de esos niños. El maestro tiene que recordar algo. Lo más preciado de una familia no es la casa, no son los carros, no son las tarjetas de banco. Lo más preciado de una familia son los hijos. Son tesoros. Sin embargo, esos tesoros están en manos de quienes, de los maestros, más del 50% de las 24 horas del día. Por lo tanto, por ahí debe comenzar una gran reflexión nuestra. Me está confiando mamá y papá su mayor tesoro. Me lo está dejando en sus manos. Déjame entonces contribuir con el desarrollo de la personalidad de ese niño desde la perspectiva de la ciencia. Enseñarle dónde está la razón, dónde está la verdad, dónde puede estar buscando para ser mejor ser humano y convertirse en un buen profesional. Entonces nos toca prepararnos. Y ahí está la esencia de la investigación científica, que duele mucho cuando uno camina por las calles fundamentalmente cercanas a las universidades de este país y de cualquiera donde uno ha estado, donde los postes eléctricos y en las paredes dice: se elaboran tesis. Eso duele, pero al mismo tiempo preocupa, porque ¿qué ha pasado en el transcurso de la formación profesional de ese chico que tiene que estar esperando que una empresa depredadora esté ofreciendo dicho servicio? Algo está pasando. Y ahí vienen nuestras reflexiones desde el punto de vista de la investigación científica para la educación como ciencia. Entonces, aquí hay algunos temas. No se me asusten que yo llegará el momento en que me digan que es una hora y yo paro y queda para otro momento, ¿no? Pero hay temas. ¿Cómo se modela la investigación científica? ¿Cómo se desarrolla la investigación científica? ¿Y cómo se administra la investigación científica, perdonando la ausencia de dos tildes en investigación y en científica? Que hay otro error también en el sentido del proceso de aprendizaje y de lo que nos enseñaron maestros hacia atrás. El tema de las tildes en las mayúsculas. Las mayúsculas son palabras igual que las otras. Y donde va la tilde. No importa que sea o no mayúscula. Lleva tilde. Pero ¿saben por qué la confusión de la palabra mayúscula para algunos en Latinoamérica? El tema de la imprenta. La imprenta no la inventaron hispanohablantes. La imprenta fue creada por los alemanes. Por lo tanto, no tienen tildes. Y ahora es que hay computadoras, pero siempre ustedes saben que todo era impreso en esas grandes máquinas de imprentas que venían desde Europa, exactamente desde Alemania.
Entonces, por ahí empezó la primera gran confusión de decirle a los niños, no, la mayúscula no lleva tilde. ¿Quién dijo que no? Porque la regla del castellano, que tiene una sola academia a nivel del mundo, y los países hispanohablantes tenemos academias que dependen de las orientaciones de la Academia de la Lengua Española. O sea, fíjense el camino que hay que seguir, y todo eso es investigación, señores. Entonces, aclaro esto no para que me perdonen ni me disculpen, porque es un olvido no involuntario. Si esto llega a ser en una tesis de grado, le digo, mira, estás ya fallando, tienes error en el texto. Entonces, pero bueno, ofrezco la disculpa. Seguimos ahí, por favor. Tres temas. Y el primero es cómo se modela la investigación científica. Hay algo. Siempre se escucha en los discursos universitarios trabajar por la excelencia académica. Y la excelencia académica, y hay una tendencia negativa, creer que la excelencia académica es solo mirada por infraestructura. Te ofrezco laboratorios, te ofrezco aulas innovadoras, te ofrezco las mejores PC, vuelas en una computadora, pero eso es parte mínimo del concepto de la excelencia. La excelencia académica comienza con la preparación profesional científica de cada uno de los estudiantes y desde la perspectiva de la capacitación de los docentes que trabajan en la academia universitaria. Ahí comienza la excelencia académica, señores. Si no, ¿quiénes de los antiguos que hoy nos dejaron los grandes legados científicos que están ahí, desde los primeros médicos en la humanidad y el surgimiento de la misma, tenían computadoras? ¿Tenían internet? ¿Tenían laboratorios? No. Era solamente el saber leer, saber comprender, el saber interpretar e investigar para proponer. Esa esencia continúa todavía en una buena universidad, que se sujeta o se complementa, por supuesto, con toda la parte tecnológica. Muy bien. Sin embargo, hay algo que entra dentro de la excelencia y es precisamente la formación de profesionales. Pero hablando de universidades latinoamericanas, que es la que nos ocupa a nosotros, porque todos los que estamos aquí, o unos ya trabajan en la universidad, u otros han sido, no trabajan, pero fueron formados en universidades, o sea, que de una forma u otra tienen la incidencia directa con una universidad determinada. Sin embargo, en las universidades latinoamericanas constantemente se está hablando de cómo alcanzar la excelencia académica, de cómo desarrollar la excelencia científica. Pero hay muchas que ya están apuntando, conociendo que ese concepto solo se puede hacer real en la medida en que capacitemos y formemos a profesionales altamente competentes. Pero ahí viene ese término, ese concepto de competencia, que ha sido llevado, traído, y todo el mundo es competente. Y todo el mundo habla de competencias. Y casi siempre acá en el Perú se satanizó la palabra objetivos. Objetivos todavía para muchos es Satanás. Porque vinimos y nos casamos con ¿qué? Con la palabra competencia. Y yo pregunto, una competencia tiene tres dimensiones. ¿Cuáles son las tres dimensiones de una competencia? A ver, el conceptual, la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal. ¿Correcto? Y todos esos tres elementos conllevan a que la persona desarrolle hábitos, habilidades, capacidades y destrezas. Y esas cuatro dimensiones, cuando usted las pone dentro del contexto de un proceso, es equivalente a ¿qué? A competencia. Pero la madre de un niño empieza a enseñarle al niño todas las mañanas a levantarse a una hora. Comienza a desarrollarle un hábito y le dice cómo se coge el cepillo de dientes en la mano. Otro hábito. Cómo se enjuaga la boquita. Otro hábito.
cómo te tienes que secar y ahora tienes que lavarte tu cara y tienes que peinarte. Son hábitos. Pero cuando la madre se percata de que ya el niño lo puede hacer solo, ¿por qué? Porque hay veces que la madre ya se duerme o se queda dormida y el niño va a la cama y le dice, mamá, ya hay que levantarse, ¿correcto? ¿No le ha pasado eso? Entonces, pero ya cuando ve, ya el niño ha ensuciado en el sentido más bonito de la palabra el baño lleno de agua y todo, pero ya está lavadito, ya está listo, mamá, porque ya tiene el hábito. Ahora está en el desarrollo de las habilidades. Y llega el momento en que el tiempo pasa y el niño ya lo deja todo limpiecito y acomodado. Ya tiene qué cosa? Una destreza. Y ya solo se levanta, ya solo se arregla, ya solo dice, vamos que estoy listo, porque ya tiene qué cosa? Hábitos, habilidades, capacidades y la destreza de completarlo todo en un proceso, en un solo proceso. Ya es competente para. Y desde esa perspectiva, en ese mismo modelo, es que estamos buscando nosotros, vamos a la otra, por favor, presentación, buscamos nosotros, por un lado, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin satanizar conceptos, porque todos tenemos una meta. Todos aspiramos. La madre del niño aspira a qué? A que el niño tenga un hábito desarrollado y de forma independiente todas las mañanas, ya ella no tenga que estarlo corrigiendo. Pero ¿qué cosa es eso? Autonomía, pero al final en el orden didáctico, ¿qué cosa es? Ese es un objetivo, un propósito, una meta. Esa meta la tiene su mamá, enseñar a su niño. Entonces, ¿hay divorcios entre el objetivo y la competencia? No. Didácticamente usted diseña la competencia, pero se logra a partir de objetivos. En el 2006 aquí llegaron y plantaron competencias. Se olvidaron de los objetivos. Y en el mundo pedagógico eso no está olvidado. Entonces yo los estoy convocando un poco para que investiguen sobre el tema y comiencen a mover el camino. Otro de los elementos importantes es precisamente saber que cuando se habla de metodología de la investigación científica, se está hablando de una ciencia. Y las ciencias solamente se desarrollan a partir de los conocimientos que ya existen sobre ella y todo lo que puedan aportar los que estamos haciendo ciencia. Cada maestro, como ustedes, como nosotros, cada vez que se sienta a preparar una clase, está haciendo ciencia. Porque el buen maestro lleva 10 años explicando un curso, pero como es buen maestro, cada año prepara de manera novedosa y distinta el curso, porque la educación no se ha detenido. Y lo que pasó hace unos meses, ahora en esta otra etapa, ya fue superado. Por lo tanto, ya hay otro enfoque para darle a ese propio curso que hace 10 años enseñas. Y eso es hacer ciencia. El maestro de matemáticas es un científico de la matemática, tanto que es capaz de a una ciencia hacerle arreglos didácticos. ¿Quién puede reajustar la ciencia pura de la matemática para llevarla a una clase? El que conoce la matemática, si no, no se puede atrever. Y así sucede con la historia, la literatura, las lenguas, etcétera. Son ciencias con arreglos didácticos se convierten en cursos. Pero todo eso, el resultado de la investigación científica. Pero hablando de investigación científica, ya estamos hablando, además de una ciencia, cómo explicarla, cómo enseñarla. Y todos los que estamos acá seguramente, cuando estudiaron en el pregrado, cuando estudiaron la maestría, o los que han hecho el doctorado, cuando se habla de metodología, están viendo el diablo en bicicleta. ¿Por qué? Porque no saben la metodología, porque le toman un miedo terrible, cuando en definitiva es un curso que cuando se sabe enseñar se aprende rico. Y lo primero que tiene que hacer un profesor de metodología es enamorar sobre la base de la reflexión a la persona en formación para enseñarle y demostrarle, estás haciendo esta maestría en educación, tú quieres ser buen maestro, tienes que investigar sobre educación, tienes que conocer la educación y tienes que saber cuáles son los problemas que tú tienes en tu salón de clases. Cuando conozcas estos, esta es la metodología para aportarle
a la propia, ¿cómo se llama? A la propia educación como ciencia. En ese sentido, aparece la metodología. ¿Y qué pasa con la metodología? La metodología nos da a nosotros las pautas a seguir en el proceso formativo. Soy de los que dicen, el ser magíster o el ser doctores no es sinónimo de poder enseñar la investigación científica. No, señores. La investigación científica, la metodología de la investigación científica tiene su propia didáctica. Como mismo se enseña lenguaje, se enseña literatura, se enseña matemática, que ustedes saben que tiene sus propias didácticas, la metodología de la investigación científica tiene su propia didáctica. En los lugares universitarios donde he trabajado y ahora sigo trabajando, soy fiel luchador de conocer quiénes están impartiendo metodología de la investigación, para saber si tienen la preparación didáctica para enseñar dicha metodología. Un elemento que llamó la atención. Sobre esa base, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de un conjunto de métodos, un conjunto de qué, de técnicas y un conjunto de instrumentos que las ciencias todas tienen o trabajan a partir de un solo método general de la ciencia. Pero el método general de la ciencia te permite a ti organizar los métodos, las técnicas y los instrumentos. En eso consiste la utilización del método general de la ciencia. Esa es la primera parte que hay que buscar que se aprenda. Tú no puedes ir a enseñar en una maestría metodología por metodología. Tú tienes que enseñarle a las personas que van a trabajar contigo como estudiantes todo el aparato conceptual, o sea, todos los conceptos que componen a la metodología científica como curso. No puedes ir a decirle a los estudiantes desde el primer día, vamos a formular el problema, porque aún tú no le has enseñado qué cosa es un problema, cómo se redacta un problema, para qué hay que redactar el problema, qué cosa es la variable, qué cosa es la dimensión. ¿Correcto? Primero hay que enseñar el aparato conceptual. Si no, falla el curso de metodología en el pregrado de la universidad. Entonces, en este caso, hay que buscar esa concepción de metodología que descansa en el método general de la ciencia y, por supuesto, en resumen, todos los métodos que se pueden aplicar en las distintas ciencias que los chicos estudian en la universidad. Otro elemento importante en esta modesta explicación que estoy haciendo, yo no puedo hablar de metodología de la investigación separando y estructurando elementos. Lo puedo hacer, claro está, para enseñarlo por partes, ¿correcto? Pero siempre debo tener la concepción de que estoy hablando de un proceso, de un todo. Si bien ya tengo diagnosticado un problema, un tema, una problemática, yo tengo que comenzar a trabajar por partes, pero esas partes componen ¿qué cosa? Un todo, un proceso. Entonces, hablar de metodología de la investigación científica es hablar de un proceso científico. Y ese proceso de investigación científica tiene como objeto ¿qué? El desarrollo de la metodología de la investigación científica. Bien, otro elemento importante a tener en cuenta, que ese proceso de investigación, muchos autores siempre le están diciendo, y los profesores de metodología, y los profesores de las escuelas profesionales que no conocen la metodología, le dicen, no, tienes que aportar una solución. Estás equivocado. No todos los problemas tienen solución científica. No, hay problemas que se solucionan, pero hay problemas que tienen un acercamiento al tratamiento del problema, pero no es más que eso, que tratamiento. Entonces, por lo tanto, yo no puedo estar pensando desde ya en la solución del problema. Yo tengo que estar pensando en el análisis de la problemática para conocer si tiene las dimensiones que justifiquen que es un problema y ver cómo le voy a dar tratamiento al problema. Y en el propio tratamiento al problema quizás me encuentre con la alternativa, o sea, con la solución al problema.
Esas cosas hay que saberlas explicar cuando hablamos de metodología de la investigación científica. Otro elemento importante. Cuando se habla de un problema científico, hay que búscame la lámina anterior para ver la parte final. Cuando hay un problema científico, yo tengo que empezar a decirle a mi estudiante que un problema científico se formula sin dar variantes de alternativas. Si la profesora Nelly, que es nuestra decana de humanidades y es educadora por vocación y nos acompaña también esta tarde, ella, que es profesora de humanidades, se encuentra con un problema en un curso, supongamos, de historia. Los chicos no saben interpretar procesos históricos. Ahí hay una problemática. Pero ella, para llegar a decir que eso es un problema, que no es lo mismo que problemática, porque la problemática es general y el problema es lo específico, ¿correcto? En esa problemática ella se da cuenta que no saben decodificar el proceso histórico en sí en una clase de historia. ¿Por qué? Porque hay problemas de lectura, porque la familia no tiene una cultura como para enseñar historia en casa, que no hay una didáctica definida. O sea, hay una serie de elementos que son parte de la problemática que existe ¿dónde? En el proceso de enseñanza de la historia. Lo correcto, si va a formular el problema, sería, por ejemplo, cómo dar tratamiento a la interpretación de los procesos históricos en los estudiantes del primer año de secundaria básica. Ahí estaría un problema. ¿Dónde no estamos de acuerdo nosotros? Cuando vemos que en el problema se dice cómo dar tratamiento a la interpretación de hechos históricos en el curso de historia moderna a partir de una estrategia didáctica. Y yo digo, si ya sabes que con una estrategia que la elaboras tú mismo como maestra, lo puedes resolver, ¿para qué llevarlo a una investigación? Eso se enseña también en los procesos formativos de la investigación científica. Pero un problema tiene que ser claro, preciso, directo y asequible. Porque si vas a convertir la redacción del problema en un problema para ser interpretado, se empeora la situación. ¿Correcto? Y una de las cosas más inteligentes de la redacción de un problema es ser asequible a la lectura, que se entienda lo que es redactado por el otro y que se especifique qué es lo que se quiere trabajar a partir del problema. Otro elemento importante a tener en cuenta es precisamente que a veces obviamos, dentro de tantas problemáticas que existen en la educación como proceso, en la parte formativa, quiero decir, cuando tú vas a cualquier área o a cualquier profesión en formación, o sea, cualquier carrera formativa, profesional, hay una serie de dimensiones increíbles porque son ciencias. La ingeniería, la arquitectura, el derecho, etcétera, son ciencias. Pero ¿dónde está el problema? En que no enseñamos al chico de esa carrera profesional en metodología de la investigación a identificar cuál es el objeto a investigar. De todo eso, supongamos estudiantes de arquitectura, ¿qué es lo que hay que te interesa investigar y que es un problema actualmente? Porque hay varios dentro de la arquitectura, pero tienes que definir. Y aparecen dos conceptos acá. Pasemos al otro. Es el objeto por un lado y el campo de acción por el otro. El que conoce esto le sirve de herramienta para defenderse ante un jurado evaluador. Porque si yo estoy hablando de cómo diseñar columnas para un edificio de 50 pisos y está bien planteado en mi tesis de grado, que mi objeto de investigación es diseño de columnas para edificios, el jurado no me puede preguntar cómo se elabora el techo, porque mi objeto de investigación es columnas. Pero nosotros estamos enseñando el objeto de investigación. Y el campo de acción se refiere al proceso. ¿En qué proceso entran las columnas? En el diseño de qué? Del plano arquitectónico de. Y el plano tiene varias partes, pero solamente se está yendo al objeto, que es parte inherente al campo de acción. Fíjense, esas cosas cuando usted busca
en la actual universidad de manera general peruana no se está trabajando en investigación. Por eso los chicos, cuando están en el séptimo y octavo, los que trabajamos en universidades, vemos que empiezan a correr a los postes eléctricos. Desesperados, señores, desesperados, buscando a ver quién me ayuda con esto. Ayer me dijiste en el salón de clase que no tenías nada en la tesis. A los 15 dices, profe, mira la tesis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso pasa en la maestría y eso pasa en los doctorados, señores. Si queremos resolver problemas educativos, no le pongamos el dedito a los problemas, si no, no son problemas. Seamos sinceros, porque es parte de la ética investigativa. Este problema existe en el proceso. ¿Qué hay que hacer? Darle tratamiento profesional al proceso. Seguimos. Entonces déjalo acá. Hay elementos acá y aparece, además del tema que ya mencioné, aparece la problemática que ya mencioné, aparece el problema que mencioné, aparece el objeto y el campo de acción, pero aparecen los llamados objetivos. Los objetivos, muy fácil se puede aprender a elaborar un objetivo. Muy fácil. Todo objetivo desde el punto de vista gramatical y semántico del castellano son ¿qué? Habilidades. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y las habilidades se escriben con infinitivos. Ar, ir. ¿Cuáles son los tres verbos modelos en castellano? ¿Cuáles son los tres verbos modelos en castellano? Los que enseñan comunicación acá, ¿no lo saben? Amar, tener y partir. ¿No es el segundo grado de la primaria? No. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, muy fácil enseñar en didáctica cómo elaborar un objetivo. Un objetivo es la disposición. ¡Wow! Bueno, ¿mira ves? El que no llora, ven que bien, mira que cómodo. Gracias, profe, gracias. Ya le hicieron la experiencia. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el objetivo? Todas las dimensiones de un proceso investigativo son importantes, porque es un proceso. Si le quitas algo, ya falla el proceso. Sin embargo, los objetivos son claves. ¿Por qué son claves, señores? Primero, porque inteligentemente cada objetivo es una parte de la tesis. Y yo soy de los que dicen, como mi doctor Leopoldo, que hoy nos acompaña, que es asesor de la universidad, que es de profesión médico, ¿cómo Leopoldo va a decir ante un auditorio de médicos inteligentemente, de investigadores médicos, hay problemas con la niña? No. Leopoldo, como profesional médico, tiene que explicar primero los argumentos necesarios para demostrar que existen problemas de anemia en los niños peruanos, que no es mentira. ¿Correcto? Sin embargo, estamos hablando de investigación científica. Y Leopoldo lo primero que tiene que aprender es ética científica. Tiene que respetar a la comunidad que le rodea. Y no puede intempestivamente irrumpir diciendo hay problemas. No, un momentito, el argumento. Y eso entra en el primer objetivo de una investigación. Diagnosticar, analizar, interpretar, demostrar, definir, etcétera, ¿ya? El estado actual del problema de la anemia en los niños. Y ahí aparecen los instrumentos. Ahí aparecen las técnicas aplicadas, porque para eso usted las diseñó, encuestas, entrevistas, focus groups, etcétera, para conocer, para que él conozca qué dicen los especialistas sobre la anemia. Y los especialistas en todas las encuestas, discúlpeme, en todas las técnicas e instrumentos, le van a avalar que existen problemas de anemia. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene
como como consecuencia, consecuencia, que es que es una una tarea de tarea de quién, del quién, del investigador. investigador. ¿Quién va a ¿Quién va a investigar? investigar? Leopoldo. Leopoldo. ¿Y qué es ¿Y lo qué es primero que va a lo hacer que va a hacer Leopoldo? Leopoldo? Diagnosticar sobre Diagnosticar el sobre el tema. Esa es tema. su Esa es primera su primera tarea. tarea. Pero, Pero, ¿cuál es ¿cuál el es el primer primer capítulo de una capítulo de tesis una de tesis de grado? grado? ¿Cuál es el ¿Cuál es primer el primer capítulo? capítulo? ¿El ¿El qué? qué? A ver, están con Está miedo. ¿Qué conmigo. pasa ¿Qué aquí? pasa? ¿El qué? A ¿El qué? ver, A ver, ¿cuál debe ¿cuál ser debe ser una una tesis? tesis? El El estado actual, el diagnóstico del diagnóstico del problema, de la problema, de la situación, situación, lo que lo que ustedes ustedes también le también pueden le llamar pueden en su llamar en su momento momento introducción al introducción al marco marco teórico. teórico. Porque tienes que Porque tienes que fundamentar fundamentar elementos. elementos. Ahí está, Ahí está, señores, señores, el primer el primer capítulo. capítulo Es el es el primer primer objetivo, objetivo, para no para no cansarlo con los cansarlo con los objetivos. objetivos. Los Los objetivos objetivos terminan en terminan en infinitivos. infinitivos. Ar, er, ir, Ir, porque porque son son las las tareas tareas del del investigador. investigador. Entonces, en el Entonces, en orden el orden pedagógico, pedagógico, los los objetivos objetivos van a dar van qué a dar qué cosa? cosa: Movimiento, movimiento, dinámica, dinámica, correr, correr, amar, amar, temer, temer, partir, partir, etcétera. Te están etcétera. Te dando están qué dando cosa? qué cosa: Procesos. procesos. La La competencia no competencia no termina termina de la de misma la misma forma. forma. La La competencia es el competencia es el resultado resultado de la de la actividad actividad que que el el niño niño juega, juega. ya Ya está, está, ya es ya es competente, competente. porque tú lo Porque tú lo preparaste preparaste primero para primero que para que aprenda aprenda a a jugar. jugar. Todo eso hay que Todo eso hay que aprenderlo. aprenderlo. Y todo eso Y es todo eso parte es de los parte de ejemplos los que ejemplos ponemos que ponemos nosotros nosotros cuando cuando estamos estamos trabajando trabajando en en clases de clases de investigación. investigación. Otro de los Otro de los elementos elementos importantes importantes es es saber saber orientar al chico de cualquier carrera universitaria para qué investigas. Desde el primer ciclo y no solamente el profesor de investigación. Es una lucha tenaz que estamos teniendo nosotros, pero es algo que disfruto. Que aprendamos que el chico cuando entra a la universidad quiere por naturaleza psicológica tragarse el mundo. ¿Ya quiere ser médico desde el primer momento? ¿Ya quiere ser diseñador en el primer momento? Desde el primer ciclo, ya él quiere. Eso hay que utilizarlo para bien. Eso es necesario porque eso se llama vocación, ¿correcto? Entonces, a veces matamos esa vocación. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para atender esas necesidades. Entonces, desde el primer momento, el chico tiene que saber que investigar es necesario para él para ser un buen médico, para ser un buen enfermero, para ser un buen psicólogo, para ser un buen profesional. Y todo esto se aprende a partir de la investigación. La investigación tiene carácter holístico e integrador. La investigación es un objetivo transversal del currículum. La investigación no es privativa del profesor de investigación. Todos los cursos de la universidad deben concluir con un tema investigado. Por eso estamos ahora en un análisis de calidad académica y todos nuestros sílabos ahora en estos momentos están siendo revisados para que tengan un resultado investigativo, para que el chico aprenda para qué este curso, no solamente el de investigación. ¿Cuántos de ustedes han tenido seguramente la experiencia de que han tachado profesores o que no quieren profesores o que no quieren al profesor X o le ponen un apodo al profesor X? ¿Correcto? ¿Sí o no? No me digan que no. Seguro que sí. Entonces, sobre esa, porque algo está fallando, algo no estamos haciendo. Entonces, el chico lo que quiere saber es, ¿para qué este curso? A este curso te va a servir para esto. Y vamos a desarrollar este conjunto de acciones investigativas para que aprendas para qué te sirve este curso. Todo esto se ve desde la investigación científica. Y aquí, como ustedes ven, hay un conjunto de ideas que son necesarias para trabajar en la investigación desde el para qué. Orientación, sistematización, generalización son elementos importantes. Yo les voy a dejar estas diapositivas que, dicho sea de paso, están en PDF, tienen una clave, no la pueden manipular, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, aquí está el campo de acción que ya le mencioné, ¿correcto? Ya no voy a volver a esto, pero sí voy a ir a esta parte, justamente a la investigación ya en el contexto formativo.
Señores, el que esté dentro del proceso investigativo como profesor tiene que ser capaz de buscar algo y es saber qué está pasando en el contexto social en el que trabaja. Es saber qué está pasando en el mundo económico en el que trabaja, en el mundo cultural en el que trabaja, en el mundo económico, empresarial en el que trabaja, en el mundo médico en el que... ¿Qué está pasando en el país? Porque todo eso son fundamentos de una buena investigación. El doctor no puede ir, como le dije hace un rato, a hablar de anemia por anemia. El profesor en su investigación sobre la anemia tiene que demostrar qué está pasando con la economía del país que atenta contra los programas de salud pública que le dan tratamiento a la anemia. Algo hay en la economía, pero tiene que buscar en los fundamentos qué está pasando con la empresa farmacéutica. Por otro lado, tiene que hablar en ese tema del tema cultural de la comunidad donde está haciendo la investigación, sociológicamente. ¿Correcto? Tiene que hablar por los principios políticos que no se cumplen en un país para hacer buena salud pública. Todo eso son fundamentos necesarios para fundamentar en el marco teórico, desde la introducción, un buen tema de investigación, para que después puedan dialogar, reflexionar, discutir, etcétera. Ahora bien, hay un elemento importante dentro del para qué. Nosotros tenemos como cultura, cuando evaluamos en nuestro país una investigación, a veces no nos desgastamos en mirar toda la tesis. Nos vamos a qué elemento, a la justificación. ¿Para qué está investigando? Ah, es para esto. Déjame entonces buscar el aporte que él tiene para eso. Porque hay algo en las tesis de varios profesionales y varias universidades. Miras un capítulo prácticamente dedicado a qué? Antecedentes. Donde la gente dice, fulano dijo, Suntano dijo, en el 2005 expresó, en el 2018 volvió a investigar. Y al final que tú lees la tesis, le pregunto en el jurado, ¿y usted qué dijo? Porque me ha puesto aquí un inventario de 15 autores, pero usted no está asumiendo ninguno. Y supuestamente usted está optando por un nuevo grado, en este caso académico. ¿Cuál es tu propuesta? La primera propuesta tiene que saber en que tú le digas en tu redacción, en tu teoría, yo estoy asumiendo de estos 15 autores el enfoque de Juan Pérez, el colombiano, que en el 2006 dijo que la anemia se puede tratar desde este enfoque multicultural. Un disparate, pero le estoy diciendo el ejemplo para entenderlo un poco mejor. ¿Correcto? Porque tenemos que buscar que el estudiante nuestro en esa preparación de competencia investigativa aprenda a ser independiente, aprenda a proponer cosas, aprenda a diseñar propuestas, aprenda a demostrar que él puede colaborar con el cambio, con la transformación y que está colaborando con la ciencia. Yo tengo una discusión fuerte desde que estoy viviendo en el Perú y creo que vamos en el camino, gracias a Dios, lograr la diferencia entre la propuesta que se hace en una tesis de una maestría con la que se hace en un doctorado. Porque la maestría es un grado académico, pero el doctorado, aquí dice la ley incorrectamente que es grado académico. No es grado académico. No, un doctorado no es un grado académico. Un doctorado es un grado científico. Y hay una contradicción cuando tú lees la parte del texto de la ley. Por un lado te dice grado académico para los dos, sin embargo te dice en otra parte que la tesis de doctorado debe tener un aporte. Entonces, no es grado académico porque tú le estás aportando a la ciencia. Entonces, es un grado científico. Pienso que alguien algún día escuche todo esto que lo hemos abordado, aportado y escrito y me lo han pedido. Por ahí vamos para que haya una diferencia. Porque el doctor tiene que tener aportes en su tesis. Tiene que proponer cosas en su tesis. Si no, no está haciendo ciencia. Porque para eso es un doctorado, para hacer ciencia. Entonces, en ese contexto, es importante determinar
por qué y para qué tu investigación. Pero hay algo importante. Todo esto, tú puedes tener todas las ideas que quieras, perfecto, pero tienes que aprender a modelar las ideas investigativamente. Tienes que trabajar con métodos, con técnicas y con instrumentos. Ha llegado el momento de quitarnos un poco esa parte positivista de que mi tesis es cuantitativa o mi tesis es cualitativa. Mientras discutimos que aquel es cuantitativo y este es cualitativo, el mundo me está pidiendo a gritos que científicamente le salvemos. Y nosotros, perdiendo nuestro tiempo en que yo soy cuantitativista y ella es cualitativista. No. Por eso existen varios métodos en la ciencia, señores. Entre otros, hay alguien muy inteligente hace mucho tiempo atrás, hace más de 50 años, que estamos hablando de una investigación mixta, porque podemos hacer conversar los métodos de ambas partes. Podemos hacer dialogar las técnicas de ambas partes. Ustedes seguramente han sido fieles testigos de una encuesta. Alguien les ha hecho una encuesta como especialistas de un área determinada. La encuesta ya viene diseñada, predeterminada por quién, por quien la elaboró, que tiene un objetivo esa persona y quiere sacar lo que solamente le interesa. Pero tú dices, oye, hay 5 preguntas acá, pero yo le hubiera puesto esta sexta, o yo hubiera eliminado esta cuarta, o yo hubiera puesto este otro inciso en la primera pregunta. ¿Les ha pasado o no? ¿Por qué? Porque ahí haría falta, si es una investigación para una tesis, que eso se converse con qué cosa, con una entrevista al mismo especialista. Pero hay gente todavía que está pensando que si hay encuesta, no hay entrevista. Y si hay entrevista, no hay encuesta. ¿Y cómo tú triangulas? ¿Y cómo tú haces más creíble tu aporte? Porque si tienes 70 entrevistas y tienes 70 encuestas, ¿es más creíble o no tu resultado? Es más creíble si te quedas con una solamente de las dos. O sea, esa mirada es una mirada holística, es una mirada integradora que hay que irle dando a quién, a la investigación y a su metodología. ¿Correcto? Otro elemento importante que lo mencioné hace un ratito, la revisión de la literatura cuando hablaba de antecedentes. A veces no le decimos a nuestro estudiante en metodología de la investigación, oye, no, profe, me gusta investigar sobre proceso de enseñanza, pero yo no sé nada. ¿Y cómo te vas a poner a investigar? El investigador de un tema tiene que convertirse en el conocedor más completo del tema, porque si no caes en el chisme del barrio. Te metes a hablar de la vecina y no conoces su realidad, pero estás hablando de ella o de él, según sea el caso. En investigación yo lo digo a modo así de broma, pero es cierto. Entonces, ¿cómo vas a hablar del proceso de enseñanza, aprendizaje de la matemática si tú no conoces ni la matemática y su didáctica? Por eso yo siempre soy amigo. Señor, si usted es ingeniero, haga una maestría en ciencias de la ingeniería, en cualquier rama, pero no me la haga en educación. Consejo que siempre le doy. Si usted es arquitecto, hágalo en lo suyo. Si usted es médico, hágalo en la suya. Si usted es abogado, hágalo en lo suyo. Aprende más su ciencia con la maestría y el doctorado en su área del conocimiento. Aprende más, aportas más, haces más, aprendes más. Son cosas que hay que seguir reflexionando porque eso es parte de qué? De la calidad educativa. Bien, entonces, aquí aparece algo, la revisión de la literatura. Por eso yo decía que hay que saber y conocer sobre el tema, señores. En la revisión de la literatura es donde uno va aprendiendo más sobre el tema. Entonces, a veces me preocupa porque hay algunas universidades que ponen en su reglamento, oigan hasta dónde hemos llegado en errores, antecedentes, dicen el reglamento, 5 o 10 antecedentes. Y ahí llega mi primer choque.
¿Cómo le vas a poner eso? Ese es un tema tan... Eso no se puede poner así numéricamente. Eso depende de quién, del objetivo general de la investigación. Eso depende del interés y la preparación de quién, del investigador. Eso depende del peso del tema. Hay temas que te pasas la vida 10, un año, 2 años trabajando y cada día que buscas encuentras más y encuentras más. Claro, después tienes que utilizar el análisis y la síntesis para saber de todo eso, de esos libros que has encontrado durante tanto tiempo, cuál de ellos vas a utilizar porque responden a tu problema en sí, a tu tema en sí, ¿correcto? Pero eso es un error. Es un error para mí, modestamente, muy, pero muy garrafal. 10. Profe, ya yo puse 5. Pero cuando yo estoy leyendo tu tesis, ninguno de los 5 le aporta a tu tema. Entonces, ¿qué se ha hecho él nada más? Centrarse en la cantidad, en lo numérico. 5 antecedentes, ya cumplí con el reglamento. Entonces, la revisión de la literatura en la didáctica científica de la metodología no te dice eso. Entonces hay que tener cuidado también en esa parte. Otro elemento importante, el marco teórico. Se habla de marco teórico. Para nosotros el marco teórico es uno solo. Cuando tú hablas de un marco teórico, ¿a qué te estás haciendo referencia en un tema? A la teoría existente sobre ese tema que respalda al tema sobre el cual estás investigando. ¿Quieres hablar de una estrategia didáctica para la enseñanza de la comunicación? Tienes que buscar la literatura más desde hasta sobre el tema que estás abordando, ¿correcto? Sin embargo, cuando tú abordas la teoría sobre el tema, tienes que encontrarte con quiénes son los que elaboran la teoría. Autores. Y esos autores han emitido conceptos. Y esos autores tienen, ¿qué cosa? Una bibliografía desarrollada. Entonces, ¿por qué esto estructuralmente está dividido entre marco teórico? A ver, dígame otro marco. No. Marco conceptual y marco. No, me referencial. Lo están dividiendo. Cuando yo digo marco teórico, tengo que buscar teorías y conceptos y tengo que hacer referencias. Entonces, es un solo cuerpo el marco teórico. Es un solo cuerpo. Y las escuelas profesionales estamos cometiendo el error de subdividirlo. ¿Y qué hace eso? Que el estudiante se aleja más de la metodología. Y yo tengo que enseñarle. Si tú estás abordando ahora estrategia didáctica para el desarrollo de la lengua, yo estoy buscando los mejores autores que han hablado del mismo. Ahí estoy haciendo, ¿qué cosa? Un acopio de la teoría en torno al desarrollo de la lengua para la escuela primaria, por decirlo de una manera. Pero al mismo tiempo estoy buscando en esos autores los grandes conceptos que ellos diseñaron o hicieron. Y al mismo tiempo estoy haciendo referencia a los mejores autores sobre el tema de. Entonces, va en uno solo. El marco teórico, señores, no es reunir información. El marco teórico es esa información, analizarla, interpretarla y poner la posición que tú tienes sobre ella. Compartimos el criterio a partir de. Somos del criterio que esta parte puede ser así. O tenemos la idea científica de que pueda ser trabajado de esta otra forma. O sea, hay que dar aportes en el marco teórico. En el marco teórico no es dictar por dictar lo que dijeron los demás. ¿Dónde está tu posición como autor? ¿Qué tú dices sobre eso? Porque es para esto la investigación científica. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo aquí. Mírenlo aquí. Al caracterizar la situación del aprovechamiento de una asignatura, al identificar que las habilidades no se desarrollan adecuadamente en los estudiantes, el investigador empieza a expresar una concepción o modelo del objeto de investigación. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que usted como
investigador, o sea, como autor de esa tesis, desde que comienzas a hablar de el aprovechamiento de una asignatura X, de un curso X, ya estás diciendo lo que dijeron otros, pero también estás abordando lo que tú opinas sobre el tema, ¿correcto? El investigador empieza a expresar, ¿quién expresa? Él, a expresar una concepción o modelo del objeto de investigación. O sea, comienza a hablar, si bien de los antecedentes que tiene, comienza a hablar desde su posición. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué necesita? Porque por algo estás investigando, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Lo que dijeron los demás? Entonces, ya no hace falta. Entonces, lo que indica que las habilidades son aspecto fundamental, no, aquí, expresar una concepción o modelo del objeto de investigación, lo que indica que las habilidades son aspectos fundamentales a considerar en el estudio, aunque aún necesitan ser demostrados en el contexto específico de la investigación. Y digo esto ahora, yo recuerdo hace un promedio de 4 o 5 años atrás, que en una universidad en la cual estábamos como profesor investigador de posgrado, llegaron dos estudiantes, dos maestras, a hablarme de un tema sobre la comprensión. Y las escuché porque las dos señoras estaban muy bien preparadas y tenían una bonita propuesta para su tesis doctoral. Muy bien argumentado, muy bien hilvanado. Y digo, pero ¿para qué entonces? Si lo tienen bien preparado, ¿para qué me llaman? Profe, lo que sucede es que el profesor de investigación del doctorado nos ha dicho que para qué seguir trabajando la comprensión si es un tema tan y tan trabajado. Entonces les dije, es tan y tan trabajado que a él le hace falta tener comprensión, porque no comprende que el mundo está patas arriba por falta de comprensión entre los humanos. Ahí está la verdad de las cosas, señores. La escuela no es para la empresa, la escuela es para la vida. Si no cambiamos la concepción, vamos a seguir perdiendo espacios humanos en la vida. Tú puedes ser el mejor médico, pero tienes que ser el mejor ser humano para ser un buen médico. Tú tienes que ser el mejor humano para ser un buen ingeniero. Entonces, cuando eso exista, habrá entonces una mejor comprensión. Le dije, entonces sigan avalando el tema y sigan trabajando con la comprensión las dos. Porque es necesario, señores. El mundo está patas arriba por falta de comprensión entre nosotros. Aquel quiere una cosa y el otro quiere la otra. ¿Qué falta ahí? Comunión, comprensión, respetar espacios, nada más que eso. Entonces hace falta la comprensión. Entonces, por eso digo, en el contexto específico, aún necesitan ser demostrados en el contexto. Ok, se ha trabajado cantidad la comprensión, pero en el contexto de ellas dos no era suficiente y por eso están volviendo al tema de la comprensión lectora. ¿Ya? Exacto, para que comprendan, ¿no? Correcto. Ahora bien, aquí está el tema del estudio del diagnóstico, que fue lo que yo ponía el ejemplo ahorita con el doctor Leopoldo. Cuando usted va a trabajar un tema, prepárese sobre él y utilice las primeras técnicas e instrumentos para diagnosticar el estado actual del tema, para que conozca el resto de la comunidad que ya usted diagnosticó y miren lo que me encontré. Esto que está acá. Tantos encuestados, tantos entrevistados, tantos focus group, etcétera, me he encontrado con este resultado. Lo que creíamos que estaba favorecido, miren lo que me he encontrado con esto. ¿Por qué? Por el diagnóstico. Es importante diagnosticar. Y yo voy a ir cerrando. Quedan varias, pero el tiempo ya está agotándose. ¿Correcto? Le voy a dejar al profesor William estas presentaciones y ustedes ya verán. Entonces, ¿qué sucede? La investigación científica, primero voy a recordar, debe convertirse en una universidad inteligente en eje transversal del currículum. La investigación no es privativa del curso de metodología. La investigación científica es para todas las áreas curriculares. Todos los cursos deben enseñar a investigar sobre el curso, sobre esa parte de la ciencia. Primero. Segundo,
buscar que desde el primer momento se hable, desde el primer ciclo de investigación en la universidad, despertando siempre el sentido ético. Es muy hermoso cuando uno va a hablar de un tema en una investigación, mencionar autores, antecedentes. Es necesario mencionar autores de concepto que estás utilizando. Eso es ético, eso es respeto, eso es integridad. ¿Ya? Otro elemento importante. Y lo otro, señores, la educación es sinónimo de investigación. El maestro que se respeta siempre está actualizando su curso, porque cada curso que yo enseño es una parte de una ciencia y la ciencia no está engavetada, está ahí. Ahora estamos contentos y abrazando a la inteligencia artificial. Excelente. Es una estrategia más para unos, es una técnica más para otros, es un instrumento para aquellos, es una metodología, es una estrategia, etcétera. Pero debemos estar alertas porque no podemos con ella sustituir el desarrollo del pensamiento de la persona. Debe ser utilizada para propiciar mejor manejo, mejor búsqueda, pero no para pensar. El pensamiento tiene que seguir desarrollándose como pensamiento crítico y lógico de la persona. La capacidad interpretativa del ser humano, que es quien maneja máquinas. Entonces, para nosotros, la investigación científica es un eje transversal. Debe estar presente desde el primero hasta el 10º ciclos. Y no solo del curso de metodología, sino de todos los cursos formativos en el área curricular. Esto es el resultado de años de experiencia. Esto es un curso que desarrollamos. Yo no puedo darlo en una hora, porque esto es para más, pero realmente lleva tiempo y lleva otras habilidades, hay que hacer talleres, etcétera. Pero lo importante es buscar la reflexión. Y la reflexión para mí debe estar en esencia en saber que como maestros solamente respetamos nuestra profesión investigando sobre ella, investigando sobre la ciencia que explico. Muchísimas gracias. Luego de la excelente exposición de nuestro ponente, el doctor Alejandro Cruzata Martínez, viene la ronda de preguntas, para lo cual la maestra María Córdoba Pisani va a ser la moderadora. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados público. Vamos a esperar las preguntas de ustedes de manera directa. Sí, acá hay una. Sí hay, doctor. Acá hay una. Vamos. ¿Sentada o de pie? Sentada, por favor, aquí. Buenas tardes. Muy gratificante, fructífera la charla que nos ha brindado usted, mi estimado doctor. Tengo un trabajo académico a mitad. Es justamente estoy buscando la influencia que tiene la relación entre inteligencia artificial y competencias investigativas en docentes de EBR, que significan docentes de secundaria. Sí, El tema está en que buscando mi sustento teórico en el relacionado a competencias investigativas tanto en todas las plataformas y artículos científicos que hay en Milo, sí. se nos hace complicado porque hay una variedad de ellas. Entonces, quisiera que por favor me ayude en ese sentido de poder saber qué tipo de competencias investigativas deben estar totalmente relacionadas a al manejo de la inteligencia artificial en los docentes de nuestro nuevo contexto, como usted lo dice. Muchas A ver, gracias. el tema parece interesante. Pero yo pienso, desde lo que estoy escuchando, que tienes que darle una vuelta al tema. Porque la primera que tienes que estar convencida de lo que está investigando eres tú.
Primero tienes que convencerte de qué estás investigando y para qué estás investigando. Que eso lo vimos en las primeras presentaciones que vimos ahí. El qué y el para qué. Te veo un poco distraída en buscar una relación que no sé por qué tiene que ser una relación. Si es para profesores de educación básica, yo desde mi perspectiva muy modesta hubiera puesto justamente armar una especie de metodología para el uso, diseñar una metodología para el uso de tales herramientas de la inteligencia artificial por parte de los docentes de. Y desde el propio título estoy demostrando que estoy haciendo un aporte a los profesores. Y les estoy poniendo un capítulo donde yo voy a nombrar 10, 15, 20 eh, acciones de la inteligencia artificial para el curso X, Z o P de la secundaria. Y no buscar una relación. A veces las correlacionales nos limitan, porque te das cuenta en esa correlación que la inteligencia no es solamente un concepto, es un concepto, pero la inteligencia es un cúmulo de estrategias o de instrumentos dentro del concepto. Estamos hablando de la inteligencia artificial como la última chupadita del mango. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene más de 60 años de creada. Tu teléfono es parte de ello. Lo que pasa con el teléfono, por ejemplo, ¿no? Es parte de la inteligencia. O sea, lo que no se había trabajado el concepto en sí, por varias razones. Entonces, a mí me parece que tú debías proponer una metodología para el uso de tales herramientas, tales, no sé cuál vas a utilizar, de la inteligencia artificial por parte de los docentes de educación básica regular del colegio XZ. Porque a lo que le necesita el maestro no es que tú le demuestres que existe una relación, claro que existe una relación. A esos maestros esos maestros lo que están esperando de ti, que tú como investigadoras le muestres algunas de tus propuestas de cómo él puede utilizar algo que le va a ser beneficioso para su ejercicio docente. Da una vuelta, es una estrategia, una metodología, una concepción, un sistema de ejercicios, etcétera. Pero hay que buscar que las tesis que se propongan en maestrías y doctorados arrojen propuestas de cambio. La descripción puede ser una etapa de una buena investigación, pero una tesis descriptiva, no, ahora para mí, voy a decir como Alejandro, correcto, no es la más necesaria. Una descripción no es lo que estamos necesitando ahora. No hacemos nada con describir que existe insuficiencia en tal cosa. Ya no, ya eso lo sabemos todo. Necesitamos que alguien como tú proponga algo para suplir eso que está faltando. Así tiene que trabajar el profesor de metodología de la investigación. Buscar que haya propuestas de transformación, de cambio, que avalen algo nuevo, algo distinto ante un problema. Porque los problemas los conocemos todos. Estamos todos llenos de problemas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que una persona como tú, talentosa, que está haciendo ciencia, diga, oye, maestros, tengo cuatro acciones de cómo usar esta parte para que tú seas mejor maestro de matemáticas. Y ahí está tu propuesta. Es lo que yo te puedo sugerir. ¿Ya? Gracias, doctor. Perdón. Acá, a ver. Gracias. Ya. Probablemente buenas tardes. Mi pregunta sea algo absurda, No, pero nunca, igual, nunca. la tengo acá anotada de todo lo que usted ha estado conversando, ¿no? Dentro de todo el proceso de investigación, nosotros caemos siempre en lo que es el Así es. ensayo y el error, Claro. y entre las probabilidades, ¿no? Pero ¿cómo podría yo iniciar para evitar esos sesgos al fundamentar mi problemática, ¿no? O mi problema de investigación. Porque existen diferentes tipos de sesgos, ¿verdad? Claro. Cognitivos, de Sí. instrumentos, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacer eso? O ¿Cómo puedes? necesariamente tenemos que Ajá. ¿Cómo lo puedes hacer? evitar. Convenciéndote. Hay algo que no tenemos en cuenta en las investigaciones. Y a veces yo digo, oye, ¿cuántos años llevas de experiencia? 30 años. Pero 30 años son 30 años de experiencia. Esa puede convertirse en una herramienta para tu propuesta. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Y eso es importante que lo pongamos incluso hasta en la introducción de la tesis. 2 años de experiencia. Ahora bien,
Ahí se parece algo similar a lo que yo le decía a la profesora. ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Qué es lo que te preocupa de un tema para investigar? Y ahí comienzas a buscar, ya cuando tienes ese tema, que no es el título, que no es lo mismo, el tema es lo general. Cuando tú haces una revisión a eso general, que es más bien la problemática también, te das cuenta cuáles de esas problemáticas tienen complemento con lo que tú estás preocupada como docente de forma independiente y personal. Ahí comienzas ese análisis. Y desde ese propio análisis dice, entonces me voy a ir por este camino. Y ese es el camino, o este es el objeto, y este es el campo. Cuando tú tienes esas dos cosas definidas, ya eres capaz de hacer una propuesta, no personal, sino científica, para darle tratamiento. O sea, el hecho de que hoy tengas una idea en el tema y otra mañana, eso no es incorrecto. Eso es parte de una buena investigación. Hemos tenido la experiencia, yo tuve una profesora que en paz descanse falleció en la carrera profesional que después se convirtió en mi asesora de tesis para el pregrado, para el post y para el post y para el post, porque hice 2 doctorados con ella. Era o es una mujer eminente porque ahí está su legado y fue la primera que habló en América Latina del enfoque comunicativo y sociocultural de la lengua. Lo digo para que quede en la memoria. Y fue la primera que trabajó en Latinoamérica en el año 95 sobre este enfoque o cómo utilizar estrategias socioculturales para la enseñanza de la lengua. Y cada vez que yo le iba a enseñar en los principios algo a la profesora que creí que ya yo estaba avanzado, me decía, no es eso. Y yo ya iba contento con 10, 15 páginas, lo leía, no, Alejandro, no es esto, te perdiste, este no es el camino, es este. Y volví otra vez. Mi profesora Angelina, no, tampoco. Y a veces, que Dios me perdone, a veces decía, oye, señora Dios, ya, y maldecía y hacía de todo, ¿no? Hasta que me llevaba a eso. O sea, nunca pienses que vas a utilizar desde el primer momento un tema y con ese te vas a llegar hasta el final. Ese va creciendo, ese va cambiando, ese se va enriqueciendo, ese se va transformando, ese tiene que ser objeto de reuniones con otros colegas, con otros especialistas, ¿de acuerdo? Y así tú vas a buscar la ruta. Pero siempre tienes que estar convencida tú como profesional qué es lo que quieres investigar y para qué lo quieres investigar y para qué sirve lo que estás investigando. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo te puedo decir, pero no te preocupes porque hoy cambies y mañana otra vez, que eso es parte del proceso dialéctico de la investigación. ¿Ya? Gracias, doctor. A ver, Bueno, maestro, buenas hay más tardes. preguntas que presentación. A ver, dígame, dígame. En función a lo que ha respondido a la maestra, a las Ajá. dos maestras, también estoy en ese proceso de encaminar una investigación. Y como acaba de ¿Cuánto decirlo, ustedes pagan por las asesorías? yo todavía no, pero quiero aprovecharme de Mira, usted. enseguida, qué rápida Sí, fue, ¿no? Todavía sí, no. quiero aprovecharme y A decir ver. así. Mire, yo soy una maestra de contexto bilingüe Ah, ya, y qué el bueno. Ministerio de Educación a nosotros nos ha dicho que yo debo enseñar la lengua originaria en un espacio propio y la segunda lengua, que es el castellano, también en espacio Claro, propio. claro. Y resulta que mis niños, que son nuevos, son ya casi, entre comillas, casi bilingües, pero en el fondo son quechua hablantes. Claro, claro. ¿Y por qué lo he comprobado? Quieren aprender en castellano, pero al final no tienen en su El cabecita pensamiento el pensamiento y el léxico necesario para expresarse de manera fluida en en español, castellano. claro. Entonces, como que yo lo he convertido en un laboratorio y he dicho, pues bueno, hijos, no tienen las palabras suficientes en castellano, utilicen el término quechua. Entonces, lo estoy enseñando las dos lenguas Ajá. de manera paralela. Por necesidad, mis niños lo utilizan, pero los interesados me han dicho que no quieren aprender quechua. Por favor, no quieren. Entonces, lo que le estoy dando vueltas es al título, pero gracias a usted, creo que ha dado con la palabra adecuada. ¿Cuánto hay para eso? Herramienta. No, yo le suplico, maestro, como una maestra que trabaja para esos niños que de verdad necesitan el aporte de nosotros. Y yo le estoy trabajando recogiendo en glosarios. Ah, ya. Después de cada sesión,
Todos los términos quechuas que ellos utilizan, lo hacemos un glosario con ellos mismos. Y al final yo les digo cómo se escribe de manera, Pero ahí, en ese glosario que estás haciendo, hay uno de tus aportes. exacto, cómo se escribe el quechua. Ujú. Lo han escrito como ellos lo entienden. Exacto. Y a mí me interesa sistematizarlo y llevarlo al quechua como deben Claro, ser. Ajá, pero ahí te falta un fundamento. Búscate a Vygotsky, ya. que habló de la relación existente entre pensamiento y Lengua. lenguaje. Ujú. Porque no puedes romper esa barrera psicológica humana, no la puedes romper. ¿Correcto? Ellos te van a seguir diciendo, quiero aquello, pero estoy pensando de esta otra manera, Ajá, porque su origen es quechua hablante, ¿correcto? Son exacto, sí, quechuas. son El quechuas. Ajá. contexto sociocultural determina, también dado por Vygotsky. Entonces, Ujú. búscate ese texto, relación entre pensamiento y lenguaje de Vygotsky, y ahí te vas a encontrar más de una respuesta y te va a servir de fundamento psicológico para eso que estás haciendo. Y si estás pensando, sin darte cuenta, ya tienes en la mano aportes, A porque eso puedes iba. convertir ese grupo grande de términos de glosario, puedes convertirlo en un pequeño texto. Glosarios quechohablantes elaborado por niños para tal grado. Autora, tu nombre. ¿De acuerdo? Sí, Y ahí sí. tienes. Gracias, ¿Ya? maestro. Eso. Gracias. Doctor, Terminamos, ¿no? tenemos, sí, no, doctor, por ¿No? acá. Sí, tenemos unas preguntas porque también tenemos por vía virtual ¿Así? a través del Zoom, sí, quizás ¿O están en las habitaciones por ahí cerca? están por ahí. Eh, Bien, Nélida Díaz le pregunta, ¿qué estrategia puede recomendar para fortalecer la investigación científica en la educación básica regular? la estrategia está en la superación constante y sistemática de los maestros. El director de la escuela es el ente más importante, si es maestro de profesión, tiene que diagnosticar esto como una necesidad y ponerlo en el plan del año para hacer cursos intensivos de actualización y superación de la metodología de la investigación científica educacional, que tiene sus propias dimensiones. Nada Gracias, más. doctor. También Keira Guimarães le formula la siguiente interrogante. ¿Qué aspectos puede utilizar para mejorar esta investigación científica para lo largo de la vida? Para lo largo de la vida es justamente enseñarle al ser humano Ujú. para qué estás aprendiendo a investigar, para tú aportarle a la sociedad, para tú aportarle a tu profesión y al mismo tiempo para enriquecer tus habilidades personales para la vida, justamente. Muy bien. Doctor, también Víctor Quispe le pregunta, estrategias que podamos implementar para fomentar el pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. Empecemos por algo, por demostrarle a los niños y a la familia la necesidad que tenemos de aprender a leer y seguir leyendo. La persona que lee aprende, pero la persona que lee crece y la persona que lee cree. Y nadie lo engaña. Ahí está la razón. Ahí está la razón. Nada más. Gracias, doctor. María ¿Ya? Isabel también, la última Otra ya. más. ¿Cómo podemos trabajar las estrategias e inventos tecnológicos? ¿Cómo? Pues yo le digo a la profesora que busque, y ella tiene alguna perspectiva seguro, pero que eso lo dialogue en equipo. Ujú. Hay que hacer equipos multidisciplinarios, señores. Tenemos que desterrar un poco el pensamiento todista que tienen muchos. Para hacer investigación hay que buscar a los especialistas alrededor del tema. Yo puedo conocer un tema, pero necesito de usted y la busco. Necesito de ella y la busco. En esos equipos multidisciplinarios donde viene la propuesta, vienen los enfoques holísticos. La educación, la escuela, no es la única que actúa sobre la educación. Hay actores en la sociedad que hay que llamarlos a contribuir con ello. Ahí está la otra parte. Gracias, doctor. Muchísimas. Gracias. Invitamos a nuestro director, a nuestro promotor y director para la despedida.
Gracias. Bien, eh, para poder concluir con este primer día del evento, queremos expresar nuestro total agradecimiento al doctor Alejandro Cruzata y de paso felicitar por la excelente ponencia. Pido a todos y cada uno de ustedes un aplauso para el doctor. Gracias, profe. Agradecerle, lo tengo a la derecha, lo dije al principio, pero lo tengo que repetir. Agradecerle a William. William, desde su perspectiva, siempre está buscando que las personas se capaciten. Apaguen uno de los dos. Ya. Si no hacen encuentros. No, aquí hay, ¿dónde hay parlante? Cuando hay parlantes prendidos, pues ya pasa todo eso. Cercanos. Agradecerle a William. William es de las personas que siempre está buscando cómo lograr capacitar a los que les rodean. Cuando yo conocí al maestro William hace muchos años, esa fue siempre su intención e hizo siempre todas las posibles acciones para que viniéramos a Chiclayo. Lo acompañamos en Chiclayo, nos fuimos hasta Piura también, etcétera, buscando por ahí. Y hubo otros colegas que vinieron hasta acá y también trabajaron con él, porque siempre tiene apertura para hacer cosas por la educación. Y eso es importante que lo reconozcamos. Si bien pueden ser otras cosas alrededor de la esencia de este grupo que dirige el profesor William, que lo conozco y doy fe de ella, es buscando siempre que su personal, que el grupo de personas que le rodea se capaciten al nivel del contexto y del momento. Yo les agradezco al grupo de William, al grupo completo que organizó el evento, que no se olvidaron, y estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, cuando Chiclayo tenía otra mirada a la vista, pero cuando yo volví después de tanto tiempo y vi a Chiclayo así el 12 de marzo, digo, ¿y esto qué ha pasado en la ciudad? Hagamos propuestas socioculturales para ver qué hacemos con la ciudad desde la escuela. Hay escuelas que los jardines están secos. Eso no es la alcaldesa. Eso somos nosotros. Hay escuelas que están sucias. Eso somos nosotros. Hay aulas que están feas. Eso somos nosotros. Hay alrededores de la cuadra del colegio que no están bonitos. Eso es de nosotros. Hagamos que la escuela se convierta en el palacio más importante de la cuadra donde esté enclavada. No importa que sea privada o nacional, porque ahí estamos los maestros. Le voy a hacer una anécdota rapidísima. En el 2013, en 2012 me invitan a la Cantuta como profesor de pregrado, ya yo era de posgrado, pero me invitan y me encuentro con dos grupos que me dieron, uno de educación primaria y uno de educación inicial. Entre los dos grupos de muchachos que tenían, nunca se me olvida, 41 o 42 estudiantes entre los dos grupos, era bastante numeroso, solamente había 3 varones, ¿ya? El resto eran mujeres. Y el primer día yo acostumbro siempre a llegar muy temprano a los lugares. Y yo iba desde Lima hasta Chosica. Y yo llegaba a aquel lugar, a Chosica, más de una hora antes de empezar los primeros trabajadores a llegar al lugar. Y me sentaba en unas bancas que hay en los pasadizos eso del patio entre árboles, ahí. El primer día mi pantalón se puso horrible porque no me percaté que jamás había olido agua aquella banca. ¿Correcto? Pero fue mi primera experiencia en el pregrado. Cuando fui al salón de clases, ya yo sabía que era el aula X y Z, no me acuerdo los números, ahí sí no, pero había una señora que iniciaba su limpieza. Y yo me presenté con la señora. Y la señora, cuando yo le dije lo que yo quería, me dijo, pero usted no lo puede hacer, deje que yo lo haga. No, présteme una de esas 2 escobas que yo voy a, porque yo no voy a trabajar en ese salón de clases. Aquello era horrible. Y estoy formando maestros. ¿De qué valores voy a hablar?
¿De qué ejemplo voy a hablar? ¿De qué formación voy a hablar si yo mismo no lo hago? Si hago todo lo contrario, soy el clásico demagogo. Y yo a los políticos los respeto porque no los quiero. ¿De acuerdo? Entonces, yo los demagogos no los tolero. A mí se me habla con el ejemplo y cuando yo lo escucho digo, caramba, es cierto, él sí hace lo que estoy diciendo porque yo he sido testigo de eso. Entonces, ahí comienza mi periplo. A los pocos días ya, los dos salones de clase ya habían sido inculcados con la idea de que no esperábamos que en un momento determinado de la semana pudieran limpiarle el salón, porque ustedes son maestras y maestros, le decía yo a los chicos. Hicimos un listado por cada uno de los salones y tal día le tocaba a Juanito con Pedrito, tal día le tocaba a María con Marieta la limpieza. Y no puedes llegar a la hora de empezar el salón de clases o la clase. Tienes que llegar antes de. Y así lo hicimos, señores. Nunca se me olvida que el grupo del decanato al cual yo pertenecía, porque ustedes saben que en esas universidades hay grupos y grupos, ¿correcto? Y saben de lo que estoy hablando. Hubo su grupo que me seguía y hubo otro grupo que no me toleraba. Pero no me toleraba porque yo había sido ya evaluado en encuestas y había salido como 19 y esas cosas, o sea, profesor D. Y tampoco me toleraban porque nunca se me olvida que yo puse delegados de estudiantes en los dos salones. Había una chiquitita así que estudiaba ahí, pero era de Huancayo y se llama Aleida, así chiquitita la muchachita así, pero tenía una expresión y un verbo. Y llegó un día una persona que hoy trabaja ahí, pero fue decano en aquel tiempo, me parece estarlo viendo así aparecer en la puerta, no pidió permiso y dijo, profesor, ¿por qué estos alumnos no están en el teatro que los convocamos para la protesta contra no sé quién? Yo me quedé así porque además me asombró, ¿no? Y saltó a Leida y le dijo, un momento, nosotros aquí no vinimos a hacer huelga ni protestas. Vinimos aquí a aprender a ser maestros y el profesor nos está enseñando ahora cómo nos va a evaluar el día, nunca se me olvida, 27 de diciembre, que era el examen final de ellos conmigo. Eso para mí fue más que honor. Jamás fueron a ninguna de esas revueltas que no causan nada más que indisciplina y se pierde la esencia de la carrera. Tú viniste aquí a estudiar, a prepararte, ¿correcto? Pasó lo siguiente, fíjense lo que se logra en un salón de clases. Dos chicas dijeron que se iban porque estaban recién paridas, niñitos, y no tenían, ¿correcto? Pero fueron a decirlo y yo les dije, no, ustedes no lo van a hacer, no se van a ir. Profe, ¿pero qué hacemos? No se preocupe, déjenme conversar con el resto. Conversé con los dos grupos, los junté y les dije, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Profe, ¿pero usted qué dice? Mi propuesta es la siguiente, que ellas vengan todos los días, ellas van a traer toda la preparación de atender a los niños, pero ellas, para que no pierdan su clase, ustedes le pueden cargar al bebé por ratitos cada uno. Señores, y así lo hicimos. Y las chicas terminaron, jamás se fueron. Los chicos, las cortinas, el que ha estado en la Cantuta, universidad que yo respeto y admiro, pero hay cosas y cosas. Las cortinas eran azules cuando las hicieron. Cuando yo llegué, eran grises de polvo. Y estaban todas despegadas de un lado y otro. Las sacamos y con nuestro dinero se mandaron a lavar y a poner. Porque tú te estás formando como maestro. ¿De qué ejemplo vas a hablarle a los chicos si tú no tienes la integralidad de los valores? Sí se pueden hacer cosas sin que nadie nos lo envíe del más allá, sin que venga una resolución de las cosas que yo tengo que hacer. Ese es el maestro, señores. No porque sea yo, porque la primera condición del que dice que es maestro es servir a los demás. Pero hay que enseñar a servir a los demás. Esa es mi concepción. Muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias a ti. Siempre estamos acá. Porque además me albergaba en su casa y todo.
No, cuando quiere algo, lo hacen. No era ¿cómo se llama esto? Casandina, no, no. Para tu casa, vamos. ¿Ah? Y la hermana Gracias. también, la hermana suya, ¿dónde está? ¿No está por acá? No, ya no retornó. Ah, ya. La Sí, hermana también es de esa gente que te abraza así para hacer cosas. Gracias, profe. gracias, muchas gracias, doctor.